Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro en la epístola de Filemón. Es un libro, una carta muy pequeña, pero una carta muy, muy importante, porque trata sobre algo muy importante para cada uno de nosotros y vamos a tratar ese tema. Pero antes quiero que oremos. Señor, te bendecimos, te glorificamos, te damos, Señor, toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias por tu presencia, Dios. Gracias, Señor, por estar en medio de nosotros, Señor. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias, Señor, por ministrar nuestras vidas, Señor. Señor, gracias por el privilegio que tú me das de poder compartir tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Entrego, Señor, en este momento, Señor, este tiempo. Te pido, Dios, que seas tú hablando, que seas tú ministrando, Señor, a tu pueblo, a tu congregación, Señor, que seas tú, Señor, penetrando en lo más profundo de cada corazón, Señor, y que esta palabra, Señor, sea de bendición para todos, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el libro de Filemón. Tiene un solo capítulo, a partir del versículo 1. Ya que es muy corto, lo vamos a leer entero. Dice la palabra de Dios: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Antes de seguir, vamos a conocer un poco más a Filemón. Filemón era un hombre que vivía en la ciudad de Colosas, en Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía, en la parte de Asia. En esa zona donde Pablo se acuerda mucho de tres ciudades, de Colosas, de Laodicea, de Hierápolis. Son tres ciudades, pero este hombre, Filemón, era una persona que se había convertido al Señor, y era un miembro activo de la iglesia de Colosas. Dice la palabra de Dios, dice en el versículo 2, dice: a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y dice: a la iglesia que está en tu casa. La iglesia de Colosas estaba establecida en la casa de Filemón. Dice el versículo 3: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Este hombre Pablo lo está diciendo, tenía mucho amor al Señor, y este hombre era muy dadivoso, ayudaba a los siervos. A Pablo mismo recibió mucha ayuda de este hombre, y él era una persona muy, muy, muy dadivosa, que ayudaba a las personas, que ayudaba a los hermanos de la iglesia en Colosas. Se ve que era una persona con un alto nivel económico, que no era pobre, y que tenía esa posibilidad de ayudar a todo el que venía a ayudarle, y sentía mucho amor primeramente por el Señor, y tenía mucho amor por los hermanos, y tenía ese deseo de ayudar a las personas. Y yo supongo que era uno de los líderes de la iglesia de Colosas. Y cuando leemos esta carta y lo relacionamos con la carta a los Colosenses, tiene una relación directa entre uno y otro libro. ¿Por qué? Porque la carta que escribió Pablo a los Colosenses, en ese mismo tiempo, él escribió la carta a Filemón. Y también esa carta de los Colosenses iba dirigida al mismo Filemón.
Y sigue diciendo, versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz. Aquí hay algo muy importante para cada uno de los creyentes, de los que han nacido de nuevo. Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz. La palabra eficaz es muy importante hoy, es importante para tu vida. Todos necesitamos ser eficaces para el reino de los cielos. Todos necesitamos ser útiles para el reino de los cielos, pero ¿qué necesito para ser eficaz en el reino de los cielos? Necesito que el Señor entre a obrar en mi vida, necesito que el Señor entre a limpiar cosas, a sacar lastres que tengo en mi vida que me impide tener un crecimiento espiritual. Yo necesito que el Señor obre en mi vida. Yo necesito dejarme moldear por el Señor. Yo necesito que el Señor obre en mi vida. Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque en ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Él ha sido de mucha ayuda, no solamente para los hermanos de esa iglesia, sino para todos los siervos. Esta iglesia de Colosas, aunque este mismo Filemón era un líder de esa iglesia, el que llevaba la iglesia de Colosas se llamaba Arquipo. Y lo menciona en el versículo 2. Arquipo era el que ya era el pastor de esa iglesia. Sigue diciendo, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Versículo 8, por lo cual tengo mucha libertad en Cristo. Pablo tiene la necesidad de pedirle algo a Filemón. Dice, por lo cual tengo mucha libertad para mandarte lo que conviene. Pablo le está diciendo, yo tengo esa libertad en Cristo de pedirte, de decirte a ti lo que tienes que hacer. Dice Pablo, puedo obligarte a que tú lo hagas y tú tienes que obedecer, pero no lo quiero hacer de esa manera, quiero que lo hagas voluntariamente. Sigue diciendo, más bien te ruego por amor, dice, que lo hagas, por lo que te voy a pedir, quiero pedirte que lo hagas con amor. Dice, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo estaba prisionero, estaba en Roma, estaba en la cárcel, pero no estaba en la cárcel como tal, estaba apartado en una casa donde él estaba cautivo. Lo tenían encadenado allí, pero él tenía la libertad de recibir a hermanos en ese lugar. Pero él dice, estaba cautivo, estaba en la cárcel, él estaba esperando una audiencia con el César. Entonces dice, y ahora además prisionero de Jesucristo. Él reconoce que estaba prisionero por causa de su amor a Jesucristo. ¿Cuántos de aquí están dispuestos a perder su libertad por amor a Cristo? ¿Cuántos aquí están dispuestos a dar su vida por amor de Cristo? ¿Cuántos tenemos esa predisposición? He escuchado un silencio, pero no importa. El Señor sabe tu corazón. Versículo 10, aquí entra lo importante. Versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Ya conocemos a Filemón, conocemos que era un hombre que era líder en la iglesia de Colosas. Ahora vamos a conocer a Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Onésimo era un esclavo, era esclavo de Filemón. Pero Onésimo hizo algo malo y él escapó de Colosas yendo hacia Roma. Él
según la Biblia no lo dice, pero según él había tomado algo de Filemón, que lo había engañado, que lo había estafado. Entonces Onésimo huye hasta Roma. Pero fíjate cómo el Señor trabaja con las personas. Cuando Dios tiene preparado algo para ti, cuando Dios tiene un propósito para ti, no importa a dónde vayas, aunque tú vayas a la China, a la Antártida, el Señor allí te va a ir a buscar. No importa el lugar donde tú te escondas. No importa. Dice, y Onésimo había engañado a Filemón y se había ido con lo que había llevado. Yo no sé si fue dinero, no sé si fue algo con lo cual había engañado a su amo. Pero llega a Roma y él allí recibe a Cristo con Pablo. Y entonces Pablo empieza a discipular a este hombre. Pablo empieza a tratar con Onésimo. Onésimo se arrepiente de todas sus cosas, de todos sus pecados. Empieza él a crecer en lo espiritual con la ayuda de Pablo. Entonces, escúchame bien lo que te voy a decir. Pablo tenía la necesidad, había una cuenta pendiente entre Filemón y Onésimo. Pablo tenía la necesidad de que esa cuenta, de que ellos se confrontasen cara a cara y resolviesen ese problema. Pablo necesitaba que ellos todos se encontrasen. ¿Por qué? Porque Filemón era un líder en una iglesia. Y déjame decirte una cosa, cuando tú tienes algo pendiente con alguien, tú no eres útil para el reino. Cuando tú tienes pendiente algo con tu amigo, con tu vecino, con tu esposa, con tus hijos, con tu hermano, tú no eres útil para el reino. ¿Por qué? Porque hay algo en tu corazón, eso forma un escudo en tu corazón que impide que Dios pueda entrar a obrar en tu vida. Eso impide que Dios entre a sanar tus heridas. Quiero que vengas conmigo. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Dice la palabra de Dios: mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Esa amargura, esa raíz, cuando vamos a la traducción del griego, cuando vemos raíz de amargura, la traducción es veneno. Veneno. Como cuando te muerde una serpiente, que te muerde y de a poco va subiendo por las venas, por todo el cuerpo, empieza en el punto de la mordida, pero va a llegar a todo tu cuerpo. Si tú no te aplicas la vacuna o el antídoto, pues eso te va a matar. Pues la Biblia me enseña que la raíz de amargura tiene el mismo efecto. Su forma de actuar en el cuerpo, en el corazón, es el mismo principio. Que alguien te puede lastimar o dañar con una palabra, pero esa una sola palabra puede que esa raíz de amargura abarque
todo tu corazón. Y cuando no te pones el antídoto, la muerte es lo que te espera. Y cuando hay una raíz de amargura en tu corazón, cuando tú no te pones el antídoto, la muerte eterna es lo que te espera. Y mientras tú no trates esa raíz, ese resentimiento, ese odio que hay en el corazón, Dios no puede obrar en tu vida. Dios no puede hacer nada en tu vida. ¿Por qué? Porque tú tienes que tomar la decisión de que Él entre a obrar. ¿Y qué tengo que hacer para que el Señor entre a obrar en mi vida? Yo tengo que tomar el antídoto. ¿Y cuál es el antídoto? El perdón. Yo tengo que perdonar a aquel que me ofendió. Yo tengo que perdonar a aquel que me lastimó. Yo tengo que hacer que el perdón llegue a mi corazón. ¿No dice Jesús que si nosotros no perdonamos, que el Padre tampoco nos va a perdonar? Por favor, lee las Escrituras. Y si tú eres consciente y si tú sabes que hay alguna raíz de amargura, algo no perdonado en tu corazón, en tu vida, arrepiéntete rápido, perdona a esa persona para que Dios pueda hacer cosas maravillosas en tu vida. Esto era lo que Pablo necesitaba hacer, que Onésimo fuese a Filemón para que ellos pudiesen arreglar esa situación, porque quizás haya habido algún resentimiento en el corazón de Filemón hacia aquel que lo engañó, que lo estafó. Y Filemón necesitaba ir y entablar esa conversación con Filemón, Onésimo, porque él necesitaba pedir perdón por ese pecado que él cometió contra Filemón. Y cuando tú no perdonas, el Señor tampoco te va a perdonar. Pero viceversa también es igual. Si tú no pides perdón, si tú sabes que has ofendido a alguien, si tú sabes que has lastimado a alguien, que has herido a alguien, tú necesitas pedir perdón a esa persona. Si tú no pides perdón, si tú sabes que has pecado contra alguien, ¿cómo el Señor te va a perdonar a ti? Es que en la vida tú podrás conocer a Dios si tú no perdonas, si tú no pides perdón. Son las dos caras de una moneda: perdonar y pedir perdón. Y si yo no perdono, jamás yo podré entrar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él entregó su vida para perdonar nuestros pecados. Él entregó su vida para que nosotros podamos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Y si yo no perdono, jamás podré alcanzar esa gracia. Jamás podré llegar a esa gracia. ¿Por qué? Porque hay un muro entre Dios y yo que me impide alcanzar esa gracia. Y mientras yo no derribo, eres tú el que tiene que derribar ese muro de la falta de perdón, ese muro de pedir perdón. Si tú no derribas ese muro, es que no hay esperanza para ti. Es que no hay esperanza para aquel que no perdona. Porque Dios entregó a su Hijo, a su único Hijo, lo dejó morir en la cruz, lo dejó derramar su sangre allí en la cruz para que tú recibas el perdón de tus pecados. ¿Y por qué yo no puedo pedir? ¿Por qué yo no puedo pedir perdón? ¿Quién soy yo? ¿Soy más grande que Dios? ¿Acaso para no pedir perdón? Necesitamos humillarnos. Si tú sabes que tienes que pedir perdón, humíllate. Humíllate, pide perdón. Tú no sabes las cosas que Dios tiene preparado para ti. Ojos no vieron ni oídos oyeron las cosas que Dios tiene preparado para las personas que le aman.
Y si tú no perdonas, tú no eres útil para el reino de los cielos. Si tú no pides perdón, tú no eres útil para el reino de los cielos. Eso es un lastre, la falta de perdón. Es un lastre que se va haciendo como una bola de nieve, que va creciendo y se va haciendo un lastre y te va dejando atrás cada día. Y mientras más tiempo dejes pasar, más pesado se va a hacer para ti. ¿Tú quieres conocer a Dios? ¿Tú sabes qué dice Jesús en las bienaventuranzas? Dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Si tú no perdonas, no tienes el corazón limpio. Si tú no pides perdón, no tienes el corazón limpio. Es una promesa tan grande y tan maravillosa el poder ver a Dios cara a cara. La Biblia me enseña que en el Antiguo Testamento nadie podía mirar a Dios. ¿Por qué? Porque moría. Nadie salía vivo si entraba en la presencia de Dios, y tú tendrás ese privilegio, el de poder mirarlo, verlo cara a cara, estar en su presencia por toda la eternidad. Versículo 10, seguimos. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y fíjate lo que dice en el versículo 11. Versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil. Fíjate lo que dice. Pablo también a veces hacía ironías, porque el significado de la palabra Onésimo es útil. Y dice Pablo que en otro tiempo te fue un inútil. Todo lo contrario a lo que significa su nombre. Dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Dice, versículo 13, yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. A Pablo le era muy útil este hombre, pero Pablo era consciente de esa necesidad de que ellos tuviesen esa conversación, porque en Hebreos decía, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando raíz de amargura os estorbe. Y fíjate lo que dice al último, dice, y por ello muchos sean contaminados. Es que no te afecta solamente a ti. Esa raíz de amargura, si tú no le das una solución, va a afectar a otras personas, va a arrastrar a otras personas contigo. Y quiero que entiendas, que comprendas que cuando sea arrastrado, va a ser arrastrado al infierno. Es que es una responsabilidad muy grande. Siendo un líder, sobre todo los que son líderes, los que son imagen, los que tienen que demostrar ese testimonio, teniendo esa raíz de amargura en su corazón, esa falta de perdón, eso puede alcanzar a otras personas y tú serás responsable por eso. Tú eres responsable de arreglar esa situación delante de Dios. Arréglalo. Jesús dice, si tú traes tu ofrenda y tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda, ve, arréglate con él, después viene y presentas tu ofrenda. Es que ni siquiera la ofrenda que tú das la recibe Dios de ti si tú no solucionas ese problema.
Es que es algo urgente. Como dice mi hermano Joseph, esto es serio. Necesitamos despojar de nuestros corazones toda raíz de amargura, todo odio, todo resentimiento. Necesitamos hacer de este lugar un lugar donde la presencia de Dios abunde. Que sea un lugar que cuando tú llegues empieces a sentir la presencia del Espíritu Santo. Que sea un lugar, un pedacito de cielo aquí en la tierra. Que sea un lugar lleno de gracia. ¿Por qué? Porque Jesús dice, porque la Biblia dice, Pablo dice, donde abundó la gracia, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y eso somos responsables cada uno de nosotros de hacer abundar esa gracia. Y cuando no estamos en orden delante de Dios, la gracia no hace efecto en nuestras vidas. Necesitamos soltar lastres en nuestros corazones. Mira, yo quiero decirte una cosa. Que cuando tú estés en casa, te estés preparando, cuando vayas a venir a la iglesia, que tengas esa ilusión de venir a la casa de Dios. Que tengas esa ilusión de venir y decir, yo voy a la casa de Dios. Yo voy, y que tú tengas en tu corazón la seguridad de que aquí vas a sentir la presencia de Dios. Aunque en tu casa también yo sé que está la presencia de Dios. Que tú vengas y que compartas con tus hermanos la presencia de Dios. Tú sabes qué maravilloso. Eso es lo más grande que podemos sentir en esta tierra. Es que no hay ningún sentimiento en el mundo como sentir en tu vida. Tú sabes, cuando yo siento la presencia de Dios, ya me pone la piel de gallina. Y cuando se me pone la piel de gallina, yo sé que Dios está en ese lugar. Que yo sé que su espíritu se mueve en ese lugar. Y déjame decirte, lastimosamente, si hay alguna raíz en tu corazón, tú no lo vas a sentir. Si hay algún resentimiento en tu corazón, tú no lo podrás sentir. El Señor te hablará a través de los predicadores. En medio de la alabanza el Señor te hablará. Pero después ya es algo tuyo, una responsabilidad tuya el arreglar esa situación. Dios necesita hombres y mujeres eficaces para el reino de los cielos. Dios necesita hombres y mujeres útiles para el reino de los cielos. Si hay algún lastre en tu vida y tú no sabes qué es, humíllate, arrodíllate y pregunta a Dios: Señor, ¿cuál es el problema? Señor, muéstrame si hay un pecado oculto. Pídele, entra en ayuno, entra en una serie de oración, y déjame decirte que el Señor te va a revelar cuál es el problema, cuál es tu pecado. Y si tienes que pedir perdón, el Señor te dirá cuál es el pecado que has cometido, y si tienes que pedir perdón, tienes que ir a pedir perdón. Necesitamos dejar que sea el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que nos guíe en todo lo que hacemos. Que todo lo que hagamos, dice la Biblia, que cada una de las cosas que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Yo sé que el Señor quiere hacer muchas cosas en la vida, en cada corazón. Yo sé que hay dolor, muchas veces dolor en cada corazón, pero Dios quiere sanar ese dolor. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que no damos importancia a la presencia de Dios. Que yo quiero sanar algo, pues ¿sabes cuál es la forma en que Dios sana las heridas? En que tú te arrodilles, te humilles y que pases tiempo en su presencia.
en que tú renuncies a cosas, que dejes de lado cosas que te apartan de Dios. Lucas 6, versículo 45. Dice la palabra: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice, el hombre bueno, todo lo que haya en tu corazón, de eso va a hablar tu boca. Si hay odio, si hay resentimiento en tu corazón, de eso va a hablar tu boca. Y tú, muy pronto tú te das cuenta, cuando tú estás bien con Dios, cuando tú estás bien, estás en los caminos, cuando viene una persona que tiene una herida o un resentimiento en el corazón, tú te das cuenta de la forma de hablar de esa persona. ¿Por qué? Porque empieza a quejarse, empieza a hablar, empieza a criticar. Pero una persona que vive en paz con Dios, ¿de qué habla? Habla de la gracia, habla de la salvación, habla del amor de Dios. Porque todo eso el Espíritu lo pone en tu corazón. El fruto del Espíritu: amor, bondad, paz. Todo eso, de todo eso habla tu corazón. Pero si hay algo malo en ti, pues eso malo es lo que va a salir de tu boca. Hoy yo te pido, es importante que tú que mires en tu interior, que te escudriñes a ti mismo. Si tú no sientes la presencia de Dios, entonces preocúpate y pregunta a Dios por qué, qué pasa, por qué no te puedo sentir. Y empieza a buscar. Dice Jesús, el que busca, halla. Y cuando tú buscas de todo tu corazón, el Señor te revela, el Señor te muestra. ¿Y sabes por qué el Señor quiere limpiar tu corazón? Porque eres hijo suyo. Porque eres parte del reino de los cielos. Porque el Señor envió a su Hijo a morir por ti en la cruz. Y quiere que tú seas parte activa del reino de los cielos. Quiere que seas un obrero eficaz. Dice Pablo, le dice a Timoteo, procura presentarte delante de Dios como un obrero aprobado. Eso es lo que necesitamos buscar, ser aprobados delante de Dios. Escudriñar nuestros corazones, escudriñar en lo profundo de nuestro ser. Si hay pecado, arrepentirnos. Si hay falta de perdón, pues pedir perdón o perdonar a esa persona que nos hizo daño. Dios nos quiere limpios, dignos de venir a su presencia. Y ¿sabes qué? Él te hace digno, Él te justifica. A ti, aunque tú eres un pecador, Él te justifica porque Él te quiere en su presencia. Porque Él quiere pasar tiempo contigo, Él quiere que tú pases tiempo con Él. Hay una necesidad imperiosa. Dice Pablo a los Efesios, los días son malos.
Y cada día que pasa se va poniendo mucho más malo, cada día peor. ¿Por qué? Porque, como dice la Biblia, están llamando bueno a las cosas que son aberración delante de Dios. Y están haciendo que el pecado sea normal. Están tratando de enseñar a nuestros hijos de que pecar es bueno. Y necesitamos ser limpios delante de Dios. Necesitamos ser ejemplos delante de Dios, delante de los hombres. Limpiar nuestros corazones y vivir en santidad. Tú eres ejemplo primeramente para tus hijos. Y si tú vives conforme a tus pensamientos, eso es lo que va a copiar de ti tu hijo. Pero si tu hijo ve que tú eres una persona que busca a Dios, una persona que pasa tiempo, que hace devocionales constantemente con tus hijos, pues eso es lo que tu hijo va a recibir de ti. Ese es el legado que tú vas a dejar a tus hijos, el buscar la presencia de Dios, no pensar en los bienes materiales, aunque es necesario, eso no es lo prioritario. ¿Por qué? Porque todo lo material se acaba. Tú y yo necesitamos presentarnos delante de Dios y ver cuál es el problema. Necesitamos humillarnos delante de Dios, que Él nos revele cuál es el problema. Yo sé que Dios quiere convertir este lugar en un lugar de salvación para muchas personas. Yo tengo la seguridad de que este lugar Dios lo va a convertir en un lugar donde muchas personas van a alcanzar la salvación. Y tú y yo estamos llamados, cada uno de nosotros, a ser útiles y eficaces para el reino de los cielos, llevando el precioso mensaje de salvación a todas las personas de esta ciudad. Yo quiero ser útil al reino de los cielos. Pero si tengo una mancha en el corazón, eso me convierte en un siervo inútil. Y necesitamos cambiar eso, necesitamos cambiar para bien. Porque no somos solamente nosotros. Primeramente necesitamos poner en orden nuestras vidas para que Dios después pueda usarnos para ayudar a otras personas, para llevar ese mensaje a otras personas, para que otras personas puedan alcanzar esa gracia que tú alcanzaste cuando Dios tuvo misericordia de ti. Necesitamos un cambio en nuestras vidas. Que todo lo que estemos aquí hoy, empecemos a humillarnos, empecemos a pasar más tiempo delante de Dios y ¿sabes qué? Tú vas a resplandecer, tú resplandecerás, y los hermanos que no vienen a la iglesia te verán a ti y verán algo diferente, verán que tú resplandeces y ellos van a querer lo mismo para ellos y van a venir a la iglesia. Pero todo empieza en ti. La decisión empieza en ti. Dios quiere hacer algo grande en nuestras vidas, en este lugar, en esta ciudad, en este país. Y para eso hemos sido llamados. Hemos sido traídos de otros países. De tan lejos el Señor nos trajo, pero no nos trajo en vano. Nos trajo para algo grande y para algo maravilloso. Tú sabes la satisfacción que tú sentirás cuando llegues al reino de los cielos y tú te encuentres a una persona al cual tú ayudaste a llegar a los pies de Cristo. Tú no te imaginas la satisfacción que sentirá tu corazón cuando tú veas a esas personas con el cual tú fuiste nexo para que esas personas lleguen a los pies de Cristo. Y Dios tiene coronas para ti, Dios tiene galardones para ti, pero esa satisfacción lo sentirás en tu corazón. Necesitamos hablar, necesitamos primeramente ser sanos en el corazón. Si tú tienes algo contra algún hermano, es tiempo de que te acerques a ese hermano y le pidas perdón. Si tu hermano pecó contra ti o alguien,
en tu familia o un amigo, acércate, ora, preséntate delante de Dios y preséntale, Señor, este hombre, esta persona ha pecado contra mí. Yo le perdono, pero acércate a él y háblale, porque el Señor también quiere hacer cosas maravillosas en esa persona. Dios también ama a esa persona. Y Dios también quiere entrar en ese corazón y quiere limpiar, quiere salvar, quiere restaurar ese corazón. Pero todo empieza en nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, te bendecimos, te glorificamos a ti, Señor. Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias por todo lo que recibimos de ti, Señor. Te pido que hoy hayas hablado, Señor, a cada persona, a cada corazón, Señor. Que hayas penetrado en lo más profundo, Señor, y que esta palabra que tú has traído, Señor, sea bendición para toda la iglesia, Señor. Te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendigo esta congregación, bendigo a los pastores, bendigo, Señor, a este pueblo, Señor, bendigo esta nación. Te pido, Dios, tu misericordia para esta nación, Señor, y te pido que nos ayudes a nosotros a hacer luz, a ser ejemplo, Señor, a ser atalaya, Señor, para las personas que viven en este pueblo, a hacer luz para nuestros familiares, a hacer luz para nuestros amigos, para que tú puedas obrar en la vida de otras personas, Señor, que podamos ser siervos útiles, siervos eficaces para ti, Señor, para que tú puedas entrar a obrar en la vida de muchas personas, Señor. Te glorificamos, Señor, y te adoramos, Señor. Bendito es tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.